Bienvenidos internautas de Proceso Digital y Departamento 19 a este espacio que hemos habilitado para empujar la democracia en Honduras. A pocos días ya de las elecciones primarias nos acompaña una precandidata a diputada por el movimiento 28 de junio. Ella es Rocío Santos. Bienvenido a Proceso Digital. Hola, muchas gracias y mucho gusto. Un saludo a todos los días de Proceso Digital. Es un honor para mí estar compartiendo con ustedes este día. A 10 días de las elecciones primarias en Honduras, son días de fervor electoral. Sí, cuéntenos, ¿qué le hizo incursionar en este campo tan difícil, ¿verdad? Donde generalmente la experiencia termina pues imponiéndose, pero usted es muy joven. ¿Qué le ha hecho incursionar en el tema político? Claro, bueno, yo creo que el hecho de ser joven no significa que no tengamos experiencia, ¿verdad? Sobre todo en militantes como nosotros, que nos decimos llamar hijos del golpe. Cuando hablamos de que somos hijos del golpe, nos referimos a que no somos jóvenes o sea, no es que cualquier joven está mal, sino que somos jóvenes que venimos de procesos de formación política, porque desde muy temprana edad hemos estado expuestos a la política, hemos estado expuestos a los temas políticos. Entendimos desde muy pequeños que era un golpe de Estado, que era una ruptura de la democracia, y entendimos cómo estaban conformadas las fuerzas políticas del país. Entonces eso nos convierte en personas muy conocedoras de la política del país, aparte de haber estado en las calles, en la resistencia, haber estado de manera permanente y constante en ese nicho político, nos hace estar informados e informados. Entonces, por ejemplo, siempre estábamos estudiando las leyes que se aprobaban en la época de la narcodictadura, ¿verdad? Siempre estábamos entendiendo en qué consistían estas leyes y cuál era el impacto que tenían, ¿verdad? Y cómo se fue cimentando la narcodictadura y se fue construyendo esta cama que fue el soporte, ¿verdad? Como el narco jurídico al final se convirtió en ese soporte en el cual se sustentó la narcodictadura. Entonces yo creo que no es tanto una cuestión de ser adulto para entender de qué se trata la función del legislativo. Usted es antropóloga. ¿Qué hace una antropóloga metida en política? Yo creo que los antropólogos tenemos la característica precisamente de acoplarnos y de trabajar, porque el antropólogo sociocultural, su función principal es entender las características culturales, el comportamiento de una cultura, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos hablando de una cultura también política, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos a los territorios estamos hablando de culturas políticas, de prácticas políticas. Yo creo que en el Partido Libertad y Refundación, que es mi partido, nosotros, por ejemplo, tenemos la misión de romper con las estrategias o prácticas políticas del bipartidismo, ¿verdad? De las prácticas políticas tradicionales que históricamente se han venido dando, del clientelismo, del asistencialismo. Entonces, entender esto también es antropológico y también es político. Entonces, yo creo que desde mi ciencia hago un buen match con la parte política. Y de hecho, haber estudiado antropología fue una decisión precisamente política, ¿verdad? Cuando estaba todavía más joven y decidí estudiar antropología fue precisamente para entender la cultura y saber qué estrategias implementar. Yo creo que me ha ayudado mucho manejar la antropología ahora que soy precandidata a diputada, porque cuando llego a los territorios sé cómo entrarle a la gente, ¿no? Sé cómo manejar mi discurso de acuerdo a la audiencia con la que estoy trabajando, pero también eso me permite, me facilita, digamos, encontrar el camino y la ruta, el lenguaje incluso. Bueno, usted aspira por el oficialista Partido Libre. ¿Hay algo que no le ha gustado de la presidenta, de su gobierno, de la presidenta Xiomara Castro? ¿Hay algo que le ha dejado sin sabor? A ver, yo creo que este gobierno es nuestro gobierno, ¿verdad? Y es nuestra presidenta. Sin embargo, yo creo que el error que se ha cometido no es ni siquiera la presidenta, sino que fue un error, es que ni siquiera es de las bases, no sé cómo decirlo, pero hay un error en el sentido de que llevamos al Congreso, incluso yo me sumo en eso, a compañeros que no estuvieron a la altura del proyecto político, ¿verdad? Que son aquellos compañeros que llamamos traidores, porque se fueron a otro partido político, pero no solamente que se fueron a otro partido político, sino que en primera instancia no quisieron respetar los acuerdos que se tenían al momento de que hicimos la alianza con el partido de Salvador Narrala, ¿no? Entonces, desde un principio, desde el inicio del gobierno, hubo una traición y eso implicó que el resto del gobierno pues, haya sido un poco más difícil, ¿no? Para poder aprobar los proyectos. Por ejemplo, sabemos que se aprobó el presupuesto general de la República recientemente, pero costó que se aprobara, no se prolongó la aprobación. Entonces,
Quizás si hubiésemos tenido estos compañeros que no se fueron, hubiese sido más fácil la aprobación de estos proyectos. Igual, eso solo con el tema del presupuesto, pero todos los temas y proyectos que se han engavetado porque no somos mayoría en el Congreso. Entonces yo creo que estamos de cara a corregir esos errores. Estamos en el proceso de elecciones primarias, donde podemos escoger los 23 compañeros con los que vamos a planchar en las elecciones de noviembre, porque en noviembre sí es plancha obligatoria, ¿verdad? Entonces yo creo que yo reconocería que ese fue un error que cometimos como partido, ¿verdad? Confiamos en algunos compañeros que no estuvieron a la altura del proyecto, de entender hacia dónde iba el proyecto nacional. Bueno, usted aspira a llegar a una de las clases políticas más desprestigiadas que hay, que es ser diputado de la República. Lo digo especialmente por el último congreso que hemos tenido. ¿Qué le dicen sus amigos? ¿Qué le dice su familia? Mirá en lo que te estás metiendo. ¿Hay alguna advertencia de ellos hacia usted? Yo creo que sí, más que lo que ven mis amigos, es que en realidad, y porque desde mi profesión lo sé, hay una cultura de desprestigiar todo lo que sea la política, ¿no? Nos han enseñado de que ser político está mal, de que la política es mala, pero en realidad la política no es mala. Lo que pasa es que la política es la pugna por el poder, pero necesitamos llegar al poder. Y también se asocia el poder con lo malo, pero no necesariamente el poder es malo. Necesitamos el poder para transformar la realidad, para cambiar todo lo que está mal. Entonces nos han querido adiestrar y querer meter en la cabeza una idea de que está mal ser político, pero ser político no está mal. Lo que sí está mal es que hay políticos que sí son malos, ¿no? Hay diputados que sí han actuado mal, hay diputados que están acostumbrados a actuar de formas en las que está mal, hay corrupción, hay etcétera, ¿no? Entonces, claro, la gente se cansa porque yo, por ejemplo, que también soy de base, ¿no? Que he sido históricamente de base, también he apoyado a muchos candidatos y claro que me siento traicionada yo como base. Entonces también a veces uno se cansa y dice, no, es que yo ya no voy a apoyar porque yo la apoyé y no hubo cambios, y se volvió lo mismo. Entonces yo creo que debe haber un comportamiento diferente. Yo, cuando me hacen esa pregunta, yo pienso, yo estoy aspirando a ser diputada porque quiero ser diferente, ¿verdad? Hay formas diferentes de hacer política y esta es una prueba piloto y lo vamos a lograr, ¿verdad? No hay día que no me digan que por ser pobre o que por ser de barrio no puedo ser diputada. Yo creo que hay que sacarnos esas ideas de la cabeza. Yo estoy apelando a una narrativa en la que hay que romper con esas ideas. Y bueno, si no ha sido posible llegar al Congreso siendo de barrio, pues esta va a ser la excepción porque vamos a llegar a ese Congreso Nacional. Y en ese contacto que usted ha tenido con la gente, con las bases, con los simpatizantes del Libre, con el pueblo, ¿cuál es la principal demanda que le hace? Sí, yo creo que la principal demanda, sobre todo en la juventud, es la falta de empleo, ¿verdad? Porque sabemos que sí hay una debilidad muy fuerte, ¿verdad? Pero no es algo que viene de ahorita, sino que es algo históricamente, ¿no? Que Honduras en realidad cuenta con una población de juventud que significa un bono demográfico, porque significa que hay población en edad económicamente activa, ¿no? Pero que la estamos desperdiciando e incluso la población está migrando, ¿no? Entonces deben haber políticas de generación de empleo masivo. Otras demandas que hacen, bueno, son la pavimentación, las calles, las viviendas, como ese tipo de demandas, lo que la gente más reciente, pero también ya en los barrios más adentro es la violencia, la inseguridad, bueno, ese tipo de vivir con temor. Y con esa alegría que nos está dando esta entrevista, con esa misma alegría, por supuesto que sí, yo me siento con todo el entusiasmo de que este 9 de marzo vamos a salir electos en esa casilla 158. Digo electos porque me siento que no soy yo sola, sino que tengo un respaldo de los territorios, tengo equipos, ¿verdad?, que están detrás de todo el trabajo que se está haciendo desde la casilla. Entonces sí, vamos a llegar con ese entusiasmo al Congreso, vamos a llegar con ese compromiso al Congreso, ¿verdad?, de estar firmes tanto con el proyecto político pero también con el pueblo. Sí, bueno, y ahora expónganos ahí alguna oferta política que usted lleva. Me gustaría conocer unas 2 o 3 quizás de las que ya tiene esbozadas para ser presentadas en la Cámara, en el caso de que usted ocupe una curul. Claro que sí. Bueno,
Sobre todo los derechos de las mujeres, ¿verdad? Yo he trabajado mucho con poblaciones vulnerables, con poblaciones campesinas, indígenas, con juventud y con mujeres. Entonces, son los temas que más me interesan, ¿verdad? Yo creo que uno de los temas que más estoy yo priorizando es la generación de empleo para la juventud, ¿verdad? Ese es como uno de los fuertes que lleva la propuesta. Hay una propuesta que ha sido construida por todo un equipo de académicos, ¿verdad? Que también están fortaleciendo la casilla, pero que la vamos a presentar muy pronto, ¿verdad? Ya está lista toda la propuesta de reformas legales, pero esto es como la más importante. Sí, y bueno, usted es académica, deben los diputados manejar subvenciones, manejar el llamado fondo departamental. Yo creo que debe haber mucha transparencia en este proceso, ¿verdad? No es tanto que si maneja o no, sino que hasta qué punto esas liquidaciones realmente son transparentes o si existen liquidaciones, ¿verdad? Porque incluso puede que existen casos en los que no hay liquidación, ¿verdad? Que no hay ni facturas o que no hay transparencia. Yo creo que mientras exista una auditoría, una transparencia en estos procesos, porque cuando vamos a los territorios, por ejemplo, y la gente dice que necesita cosas, ¿verdad? Y yo creo que si bien es cierto que tenemos que apostar a los cambios estructurales, a los cambios profundos, también debe ir de la mano una atención inmediata, ¿no? Como ambas cosas. No caer en el asistencialismo puro, pero tampoco caer en que hay que cambiar todo el sistema para resolver a la gente los problemas inmediatos. Entonces el llamado de Rocío Reyes es a romper ese círculo vicioso. Hemos tenido en el Congreso diputados con 8, 9, hasta 10 legislaturas. Sí. Necesitamos nuevos rostros. Necesitamos nuevos rostros, así es. Yo creo que sí, es momento de darle la oportunidad a que somos rostros nuevos, pero no por ser rostros nuevos somos nuevos en política. Aquí hay formación, aquí hay capacidad, aquí hay academia, aquí hay teoría, hay práctica, hay compromiso, ¿verdad? Hay militancia. Entonces yo sí hago ese llamado a que en estas elecciones demos la oportunidad a rostros nuevos, ¿verdad? Bueno, le dejo las cámaras de Proceso Digital y Departamento 19, agradeciéndole que nos haya visitado en nuestra sala de redacción para que le diga a la gente por qué deben de votar por Rocío Reyes, en qué casilla le encuentran y su llamado final. Gracias. Gracias a Proceso Digital, al Departamento 19 y a la audiencia que está aquí con nosotros hoy. Yo soy Rocío Santos, voy en la casilla 158 con el movimiento 28 de junio, ¿verdad? Del Partido Libertad y Refundación. Este 9 de marzo son las elecciones y bueno, el llamado es a votar por Rocío, porque votar por Rocío es votar por la juventud, por las mujeres, por los campesinos, por los jóvenes, por los barrios y las colonias del Distrito Central, pero también por las aldeas y por cada uno de los municipios que componen el departamento de Francisco Morazán. Esta tarde en nuestra redacción, Rocío Reyes, ella es académica, es antropóloga, ya con muchos años en política, pero muy joven, que aspira a llegar al Congreso de la República por el oficialista Partido Libre. A todos ustedes les invitamos siempre a estar pendientes de todas estas transmisiones, pues que lo que nosotros pretendemos es darle un espacio a la democracia, ya muy cerca ya de las elecciones primarias del próximo domingo 9 de marzo. Hasta la próxima.